Vamos a regresar a Gálatas 5 y ahorita vamos a leer unos versículos ahí. Los Gálatas eran hijos espirituales del apóstol Pablo. En su primer viaje misionero a Asia Menor, habiendo sido enviado por la iglesia en Antioquía, él junto con Bernabé les habían predicado el evangelio. Los había ganado para Cristo, los había discipulado, había dejado a varias iglesias establecidas en toda la religión de Galacia. Si usted lee el principio del libro, no le está hablando a una iglesia, le está hablando a las iglesias de Galacia. Pero cuando regresó a Antioquía, después de 18 meses de ese primer viaje misionero, escuchó que los Gálatas se habían desviado y que ya no estaban siguiendo las enseñanzas que él les había dado. Y podemos notar desde el principio de la epístola un tono severo por parte del apóstol. Y conforme avanza la carta, vemos desilusión y hasta desánimo en el apóstol por la condición espiritual de esos hermanos en Cristo a quienes él amaba tanto. Según leemos en nuestro pasaje, los Gálatas habían sido estorbados en su progreso espiritual, en su carrera espiritual. Mire conmigo otra vez Gálatas 5, versículo 7. Y Pablo les declara y les dice: vosotros corríais bien. ¿Se acuerda que vimos hace un par de domingos que la vida cristiana es una carrera? Amén. Y Pablo les dice aquí a los Gálatas: vosotros corríais bien. Y luego les hace la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué palabras? Habían sido estorbados. Y así le he titulado a mi mensaje. Oiga bien, ponga atención: estorbos que impiden proseguir. Porque eso es lo que estamos viendo. Ese es el lema. Esa es la actitud. Una actitud que puede determinar muchas cosas este año nuevo. Y vimos razones la semana pasada por qué proseguir. Ahora quiero predicarles de estorbos que impiden que prosigamos, que impiden proseguir. Aquí veremos en Gálatas algunos estorbos principales que resaltan en esta epístola. Ahora escuche bien: aunque los tiempos definitivamente han cambiado, las tentaciones, las luchas, las pruebas y obstáculos que enfrentaban los cristianos de Galacia en el primer siglo no son muy diferentes a los que enfrentamos los cristianos del siglo XXI. La vida cristiana, o todo cristiano, luchamos básicamente con las mismas cosas, porque estamos corriendo la misma carrera, porque tenemos la misma fe. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces vamos a ver algunos de esos estorbos que hay que cuidar, porque sí se pueden aplicar al día de hoy. Si no tenemos cuidado, como los Gálatas, podemos ser estorbados. Qué lindo es ver a una iglesia que va prosiguiendo, va hacia adelante. Qué lindo es ver a un hermano que está prosiguiendo en su crecimiento personal espiritual, su desarrollo espiritual. Pero de repente, si no tenemos cuidado, vienen esos estorbos que nos estorban. Son obstáculos que paran el movimiento hacia adelante, que paran el avance, que paran el progreso. Y no deberíamos dejar que eso nos suceda. Amén. Ni individualmente ni como iglesia. Amén, hermanos. Y mire, el primero de ellos, Gálatas 1, versículo 6, por favor. Luego entrando, después del saludo, empieza el apóstol, el tono de él cambia. Mire lo que dice en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué dice?
Diferente. Y ahora aclara el apóstol, no que haya otro, no hay otro evangelio, nada más hay uno. Sino que dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces el primer estorbo, el primer obstáculo que puede estorbarnos para proseguir, oiga bien, es diferentes evangelios. O mejor dicho, diferentes versiones del evangelio de Jesucristo. Vivimos en tiempos en los cuales hay muchas opciones de cristianismo. Hay muchos tipos de cristianismo, muchas diferentes iglesias con diferentes programas que se llaman cristianas. Está las iglesias protestantes, como la iglesia luterana, la iglesia anglicana, allá en Inglaterra, que aquí es la episcopal, que es otra iglesia protestante o de la Reforma. Está la iglesia metodista, que salió de la iglesia anglicana. Está la iglesia presbiteriana, la iglesia nazarena, y de ahí salieron los pentecosteses, las asambleas de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia apostólica, la iglesia del evangelio cuadrangular. Mire, pudiera seguir, la lista es interminable. Luego están las iglesias no denominacionales. Aquí hay algunas así, varias, es más, cada día hay más y más, como Legacy. No denominación, nomás Legacy. Sagebrush, que antes eran bautistas, pero le quitaron el nombre bautista hace muchos años, ya nada más son Sagebrush Church. Como la Calvary Church, Calvary Chapel, son iglesias que no quieren asociarse con ninguna denominación, son no denominacionales, pero son cristianas. Está el movimiento carismático, que se ha infiltrado en muchas de estas iglesias. Cierto. Hasta en iglesias bautistas se ha infiltrado. Es importante entender y recordar, oiga bien, que a pesar de que hay muchas religiones, muchas denominaciones, muchas iglesias, solo hay dos creencias principales en todo el mundo. Amén. Nada más hay dos. Y todas las religiones y todas las denominaciones caben dentro de una de esas dos categorías. Están los que creen en una salvación por obras, que enseñan que la persona tiene que guardar los mandamientos, tiene que guardar los credos, sacramentos de esa religión, tiene que portarse bien, tiene que no abstenerse de esto y hacer aquello, con el fin de a lo mejor quizás ser suficientemente bueno para agradar a Dios y ganarse la salvación y entrar al cielo. Déjeme decirle, nadie es suficientemente bueno ni capaz de poder ganarse la salvación. Nadie. Y luego están las otras iglesias, y nosotros nos consideramos una de ellas, que creemos que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Es en la obra terminada, completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No se le puede añadir nada, ni mucho menos quitarle nada. Él lo hizo todo, completó nuestra salvación. Y entonces Dios la da como un regalo gratuito a todo aquel que cree, a todo aquel que le recibe como su único y suficiente Salvador. Amén. Y dentro de esas dos creencias caben todas las religiones del mundo. No debería de haber confusión. O crees en una salvación por obras, o crees en una salvación por gracia, por medio de la fe. Así es. Ahora, muchas iglesias cristianas comenzaron bien. Muchas iglesias reformistas, protestantes, comenzaron bien. Salieron de la iglesia católica precisamente porque se dieron cuenta que la salvación no se podía ganar con obras, sino que era por fe, por gracia, en la obra terminada de Cristo. Comenzaron bien con un evangelio bíblico, pero han terminado como los Gálatas, siguiendo evangelios diferentes. Hay iglesias que hacen énfasis en sanidades y milagros, como la Iglesia Universal. Hay otros que enfatizan un evangelio de prosperidad, como la iglesia más conocida de Joel Osteen, allá en Texas. Hay otros que enfatizan worship, alabanza, que sus servicios parecen más conciertos que servicios de iglesia.
y es énfasis en emocionalismo, en que la gente tenga una experiencia emocional en la iglesia, pero no se da predicación realmente, ni se lleva a los que asisten a tomar decisiones espirituales. Hay movimientos contemporáneos que enfatizan un cristianismo casual. Ven como quieras a la iglesia, ven en shorts, ven en jeans, en camiseta rota, no importa. Que al cabo que le importa a Dios es el corazón. Y es una bola, es un montón de hipocresía eso, es una bola de hipócritas, porque para una boda, para un funeral, para una graduación, sí se visten bien. Pero para ir a la iglesia, no importa cómo vas vestido. Y ese es el ambiente en que estamos hoy en día, donde hay una proliferación de creencias. Hay como para escoger, hay montones de movimientos. ¿Sí me está siguiendo? Montones de opciones. Muchas iglesias enfatizan el ser sensibles a lo que anda buscando la gente. En inglés le llaman seeker sensitive, un movimiento seeker sensitive, que busca, que apela a qué es lo que la gente le gusta. Vamos a darle lo que le gusta, lo que se sienten a gusto, lo que se sienten confortable. Y entonces hasta hacen encuestas para ver qué prefiere la gente, y eso es cómo se conducen los servicios de la iglesia y el ministerio que corre. Y luego estamos otras, que yo me considero una de esas, que, ¿verdad? Un predicador le dijo, deberíamos de ser Savior sensitive, tener una actitud de sensibles a lo que el Salvador quiere, no lo que la gente quiere, porque se trata de agradarle a Él. Se trata de hacer todo para su honra y gloria. Hasta la música que se toca en la iglesia no es para usted y no es para mí, es para Él. Para agradarle a Él. Y luego estamos los bautistas. A propósito, los bautistas no somos protestantes. Nunca los bautistas salimos de la reforma. Ya estábamos, ya existíamos. No fuimos un grupo que salió de la iglesia católica protestando. No. Usted puede trazar la doctrina, las creencias y las prácticas de la iglesia bautista, de los bautistas, hasta el Nuevo Testamento. No siempre hemos llevado el nombre bautista. Así es. Pero las creencias las hemos traído, las podemos trazar hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, de bautistas a bautistas hay diferencias también. Hay bautistas de la Convención del Norte, hay bautistas de la Convención del Sur, hay bautistas de asociaciones, hay bautistas de compañerismos, hay bautistas primitivos, hay bautistas liberales, hay bautistas independientes, fundamentalistas, hay bautistas conservadores, hay algunos que llamamos bauticostales, porque parecen más pentecostales que bautistas. ¿Qué tal simplemente ser bautistas o cristianos bíblicos? Amén. Y adherirnos a lo que dice la Biblia y tratar de mantenernos ahí. Esa es la clase de iglesia que yo quiero ser, que seamos. A maestros, hoy en día en las redes sociales, en el internet, hay multitudes. Tenga cuidado a quién está escuchando, a quién anda siguiendo. Segunda de Timoteo 4:3, Pablo le dijo a Timoteo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, vuelvo a repetir, hay un solo evangelio. El evangelio sano, bíblico, es por gracia, por medio de la fe. Es la salvación por gracia, por medio de la fe. Nuestra salvación, creemos nosotros, fue comprada, fue pagada por Cristo Jesús. Es gratuita y no por obras. Y a propósito, el bautismo no salva, porque el bautismo es una obra que usted puede hacer. Y nada que usted puede hacer le puede salvar. No importa que se meta a ese tanque 100 veces, eso no le va a perdonar sus pecados, ni va a limpiar de sus pecados, ni le va a ganar la entrada al cielo. Pero hay hoy en día hasta bautistas que toman el bautismo como la decisión que te salva. Yo me sorprendo de cuántos aún hermanos que vienen a nuestra iglesia piensan que el bautismo es lo que me salvó. Y digo, eso no es lo que les he enseñado yo. El bautismo es una obra y la salvación no es por obras.
El bautismo es el primer paso de obediencia para el que ha creído, para el que ha confiado en Cristo. Es como la identificación con Cristo, el decir no me avergüenzo de ser cristiano. No te convierte en un cristiano, sí te convierte en un seguidor de Cristo, porque al dar ese paso de identificarse con Cristo, estás dispuesto a seguir a Cristo, pero eso no te salva. Pero nos sorprenderemos de cuánta gente empieza a adoptar estas creencias que no son bíblicas. Recientemente han salido estos bautistas judaizantes. Y se hizo, y todavía, creo que nada más como la pandemia como que se detuvo un poco, pero se estaba haciendo una controversia en varias iglesias y hermanos que parte de nuestro movimiento, que de repente estaban empezando a enseñar que hay que guardar la ley, que si no guardas la ley realmente no eres un buen cristiano, no eres cristiano. Y eso no es bíblico, eso es lo que estaba, exactamente lo que estaba sucediendo en los tiempos de la iglesia en Galacia, y lo que Pablo confronta en esta epístola. Mire, Gálatas 2, versículo 16. Porque en las iglesias de Galacia habían judíos que se habían convertido a Cristo y había gentiles que se habían convertido a Cristo, pero los judíos querían empezar a obligar a los gentiles a guardar la ley. Y Pablo los reprende y los corrige y les dice en el versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo diciendo: yo soy judío, pero yo he creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero de repente, de la nada, últimamente, estos últimos 2 años para acá, se empezó a levantar varios misioneros y predicadores enseñando que tienes que guardar la ley, hasta dejándose crecer la barba así bien largota y trayendo aquí la cosa de los judíos. Y usted me está preocupando. No estaba pensando en usted, pero ahorita que lo dije me acordé. Sí, y digo yo, pues ¿qué traen estos? Y yo les mandé comentarios, los reprendí, corregí eso, y mi pastor también, y otros pastores, y algunos estaban como que, ¿de qué lado me hago? Pues del lado bíblico. Tenemos una salvación por gracia, por medio de la fe, no por guardar las obras de la ley. Nosotros creemos en la seguridad eterna del creyente, que la salvación no se pierde. Tenga cuidado, porque algunos enseñan que sí se pierde. Y de repente, hermanos que antes caminaban bien, ahora están diciendo que si no tienes cuidado puedes perder tu salvación. Mire, mi salvación no depende absolutamente de nada lo que yo pude haber hecho para obtenerla. Cristo me la regaló, me la dio por gracia, y no hay nada absolutamente que yo pueda hacer para perderla. Así es, ¿verdad? Si yo peco, sí pierdo la comunión con el Señor. Puedo perder sus bendiciones, pero nunca dejo de ser hijo de Dios. Uno es hijo, para siempre es hijo. Pero de repente, hermanos, hasta bautistas empiezan a enseñar que la salvación se pierde. Cuidado con enseñanzas extra bíblicas, de cosas que son preferenciales, pero empiezan a tomar preeminencia sobre el evangelio sencillo, el evangelio puro. Como hace un tiempo atrás, unos hermanos que venían a nuestra iglesia, que no debemos celebrar la Navidad, que porque es una celebración pagana. Y yo no celebro el paganismo de la Navidad, ¿sabe? No deberíamos estar celebrando el arbolito y Santa Claus y hacer énfasis en los regalos, pero sí deberíamos de celebrar el hecho de que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo. ¿Qué hijo nos es dado? Que Cristo nació, porque sí nació. No celebramos fechas, sino el hecho de que Cristo nació. Y esa gente que andan ahí alegando que no se debe celebrar la Navidad, ¿por qué celebran los cumpleaños de sus hijos? Porque también la celebración de cumpleaños también tiene orígenes paganos. Digo, si vas a creer eso, sé consistente entonces. Amén. Pero de repente agarran estas cosas y empiezan a causar división, a querer sonsacar a otros de una buena iglesia. Que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús.
Esa creencia es sacada de de sacar versículos fuera de contexto, de no comprender las escrituras, y viene de un movimiento doctrinalmente falso, una secta. Pero bautistas andan de repente enseñando y creyendo que debes que bautizarte en el nombre de Jesús, porque si no estás bautizado en el nombre de Jesús realmente no eres salvo. Eso es falsa doctrina. Luego otros que si eres bautizado por el Espíritu Santo, y consideran la llenura o el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia, y que tienes que manifestarse en haber hablado en lenguas o cosas así. Son enseñanzas que son malinterpretadas de la Biblia, que vienen de falsos movimientos. Todo por no tener cuidado lo que andas escuchando, lo que andas estudiando, lo que andas leyendo. Amén, hermanos. Que si eres pretribulacionista, midtribulacionista, posttribulacionista, amilenial o milenialista. Digo, ¿y esto sí que tiene que ver con tu salvación? ¿Sí me está siguiendo? La salvación está en Cristo Jesús. ¿Por qué complica las cosas? Ahora hay una nueva onda de bautistas reformados. Y un montón de bautistas ahora se están declarando bautistas reformados, que son calvinistas, extremistas, que enseñan que Dios tiene predestinado a los que van a ser salvos y predestinado a los que se van a ir al infierno. Eso nunca hemos creído. El cristianismo bíblico nunca ha creído eso. Pero están sacando ahora esas nuevas creencias, y muchos hermanos en la fe que antes corrían bien, que antes tenían buena doctrina, ahora se han ido por ese lado. Sorprendente. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pablo les escribió a los Gálatas, mire Gálatas 1 versículo 8. Mas si aún nosotros, si fuera yo, hermanos, yo les he dicho esto, el día que yo empiece a predicar algo que no es bíblico, que me salga del huacal, como dicen, más vale que usted sea un seguidor de lo que dice la palabra de Dios y no de un hombre. Búsquese otra iglesia, corra lo más rápido que pueda de aquí. Sí, antes de que le afecte a usted. ¿Sí me está siguiendo? Y Pablo les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Fuerte las palabras del apóstol. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren nada más el tono tan severo que toma el apóstol Pablo. Hermanos, deberíamos ser celosos de la sana doctrina. Amén. Muchos han sido estorbados. Hasta hermanos que hemos conocido nosotros, que han venido a nuestra iglesia, han sido estorbados, han sido tropezados en su crecimiento espiritual, en su sencillez espiritual, por andar escuchando falsos maestros, por andar siguiendo un sinnúmero de diferentes enseñanzas. Tenga cuidado, metiéndose a estudiar comentarios con nuevos descubrimientos. Ay, es que qué profundo enseña ese hermano. Y está enseñando cosas que antes nunca habíamos oído, pero ahora a Dios se las ha revelado a este. No hay nuevas revelaciones, hermanos. Andan dando declaraciones de nueva teología que van en contra de la sana enseñanza. Les recuerdo lo que escribió Judas en su epístola en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en el siguiente versículo dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Termina diciendo que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. A veces, hermanos, hasta en la misma iglesia. Pero hoy en día no es tanto eso, sino es el acceso que tenemos con esto, a tanta falsa enseñanza que hay. Amén. Sí. A propósito, no iba a decir esto, pero a muchos les encanta seguir a Freddy de Anda. Freddy de Anda pastoreaba el ministerio que pastorea mi hermano ahora. Y ay, qué bonito habla acerca del matrimonio, acerca de las parejas. Pero hermanos, se ha ido por otro lado, por otro rumbo. Lo siento, pero Freddy de Anda es más carismático que Bautista hoy en día.
Entonces tenga cuidado, porque algunas, especialmente a las hermanas, les encanta escuchar a Freddy, se identifican con Freddy de Anda porque tiene no sé cuántos millones de suscriptores en Facebook. Porque apela al emocionalismo, se suelta llorando de repente. Tenga cuidado a quién anda siguiendo. A Pablo le escribió a los corintios y les dijo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo le pregunta a los gálatas: ¿quién os estorbó? O sea, no había duda de que habían sido estorbados porque ya no estaban corriendo bien. Pero la pregunta era: ¿quién? ¿Quién os estorbó? Y luego les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Nada más se toma un poquito de andar poniendo atención, escuchando, leyendo cosas que no te van a hacer provecho, para que te desvíes, para que te estorbe en tu desarrollo espiritual. Amén, hermanos. Mire capítulo 3, Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Pablo les está diciendo: yo les di la sana doctrina, puse el fundamento, Jesucristo, estaban edificando bien, ¿quién os fascinó? A veces cristianos se dejan fascinar. Qué bonito predica ese predicador, uy, qué elocuente, uy, qué profundo enseña. Tenga cuidado. Ten cuidado. A propósito, si usted de alguna manera cree y está convencido que yo no estoy enseñando Biblia aquí, que no le estoy edificando espiritualmente con la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, pues ¿qué está haciendo aquí? Ya debería haberse buscado otra iglesia. Yo trato de ser fiel a la predicación de la Biblia, soy celoso de predicar lo que está en la Biblia, no andar por otros lados. ¿Sí me está siguiendo? Hay algunos, yo aprecio el hecho de que unos tienen apetito de crecer más, de aprender más, que dicen: yo quiero escuchar más predicación, más enseñanza. Tenga cuidado a quien escucha. No estoy diciendo que no lo haga, pero pida consejo, porque se puede desviar. Ya he conocido a otros hermanos muy bien intencionados que se han desviado. Ahorita no están yendo a ninguna iglesia, andan bien zafados doctrinalmente, porque ese apetito de querer saber más. Tenga cuidado. Lea su Biblia todos los días, ore, ponga atención en los mensajes de su iglesia, venga a las escuelas dominicales. Amén. Métase al instituto, quiere aprender más, métase al instituto bíblico, ya vamos a comenzar. No estoy diciendo que no lea a otros, no escuche a otros, pero tenga mucho cuidado a quien anda escuchando, porque así es como se han desviado otros. Amén, hermanos. Mire Gálatas 5, versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo dice: no me digas que tú eres el mismo de siempre, que nada ha cambiado, porque así me han dicho a mí hermanos que se desviaron. No, pastor, yo estoy bien, pero ya algo los perturbó. Algo que escucharon, algo que vieron los perturbó, y ya empiezan con una inconformidad y empiezan a querer sembrar discordia con otros hermanos. ¿Me estás siguiendo? Entonces Pablo lo notaba y decía: el que os perturba llevará la sentencia. Yo no sé quién fue, pero Dios va a tratar con ellos, pero tú te vas a desviar. Ten cuidado, porque muchos son estorbados por diferentes enseñanzas, diferentes evangelios. ¿Sí me estás siguiendo, verdad, hermanos? Segundo, mire capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Segundo estorbo en muchos cristianos, oiga bien, son las costumbres y prácticas de la vida pasada. Hermano, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
La Biblia dice que no debemos de conformarnos a este siglo, al sistema de valor de este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La vida cristiana es una vida nueva. Y lo que vivimos, las decisiones que tomamos, debe estar basado en la palabra de Dios, no en mi manera de ser, no en mis antiguas, pasadas maneras de vivir, mis costumbres antiguas, mi ideología antigua. Y eso es lo que estaba pasando con ellos, con los Gálatas. Cuando digo costumbres y prácticas de la vida pasada, estoy hablando de la vida vieja, la vida mundana. Cristianos que todavía ya están en los caminos del Señor, pero todavía escuchan música del mundo. Ten cuidado. Cristianos que todavía conviven con amigos mundanos, inconversos. Tenga cuidado. Cristianos que todavía van a bailes, van a fiestas y a celebraciones mundanas. Tenga cuidado. Cristianos que van al casino. Los he conocido. O al bingo, que también es juego de azar. O que compran boletos de lotería. Amén. Amén. Tenga cuidado. ¿En quién está su fe? ¿En quién está confiando? Así es cierto. Eso hace la gente del mundo. Eso quizás hacíamos antes de venir a Cristo. Pero dejamos esas cosas ahí, no las quitamos, y van a ser un estorbo en nuestro desarrollo espiritual. Primera de Juan 2:15 dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La advertencia Pablo la da en el famoso Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cosas que son mundanas, que son pecaminosas, son de la vida pasada, que no las cortamos, que no nos despojamos de ellas, van a regresar después, vamos a cosechar después. Nos van a traer muchos problemas, nos pueden desviar, pueden detener, parar nuestro desarrollo espiritual. En Gálatas 6:14 dijo el apóstol: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Tiene que estar crucificado al mundo, muerto para las cosas del mundo. Mi ciudadanía está en los cielos, yo soy de Cristo, soy una nueva criatura en Cristo. No puedo agarrarme ni vivir practicando las cosas de este mundo. Soy peregrino, voy de paso nada más. Más bien mi meta debe de ser ir pareciéndome más a Cristo cada día y dejando las cosas del mundo. En Gálatas 5:13 vamos a ver el tercer tropiezo. Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Tercer estorbo para que prosigamos es una palabra: carnalidad. Carnalidad. Amén, hermanos. Todo cristiano tiene dos naturalezas. Allá en Romanos 7, tome tiempo para leerlo después. Hágalo como un pequeño devocional diariamente. Y se va a ver usted en ese espejo, que es la palabra de Dios. Pablo, que era el gran apóstol Pablo, decía: la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo luchaba, batallaba con su carne, así como todo cristiano. En Romanos 8 dice claramente Pablo: los que son de la carne no pueden agradar a Dios, no se sujetan a la ley ni pueden. En Efesios 4:8 nos habla del viejo hombre que está viciado conforme a sus concupiscencias. Dice: despojaos del viejo hombre, despójate de esa carne.
Es por eso que Pablo declara en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es. Tenga cuidado con su carne, hermano. Nuestra carne es nuestro peor enemigo. Amén. Es más peligroso que el diablo. Sí, porque el diablo no es omnipresente, él no está en todo lugar, pero su carne la carga con usted todo el tiempo. Así es. Y es su peor traicionero. Amén, hermanos. Y mire Gálatas 6:1, el cuarto obstáculo, el cuarto estorbo para proseguir. Gálatas 6:1, ¿ya lo encontró? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Número 4, la falta de humildad. La soberbia es un estorbo para el buen desarrollo espiritual, para que usted prosiga como cristiano. La falta de humildad, un espíritu orgulloso, soberbio. Amén, hermanos. Creerse más que otros o mejor que otros, tenga cuidado. Juzgar los defectos o las debilidades de otros, tenga cuidado. A los filipenses Pablo les escribió: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La falta de humildad es un tropiezo, un estorbo para que puedas perdonar, para que puedas buscar reconciliación cuando hubo un conflicto con un hermano, con una hermana, o cuando alguien te falló, para restaurar a aquellos que han caído. El orgullo, la soberbia es un estorbo. Santiago 4:6, vaya ahí bien rápido, ya estoy terminando. Santiago 4 versículo 6 dice claramente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¡Qué exhortación! Lo mismo con lo que batallaban los cristianos en el tiempo de Santiago, es lo mismo con lo que batallamos los cristianos hoy en día. El tener una actitud altiva, tener orgullo, soberbia. Por eso dice: no, ¿quieres la gracia del Señor? Sé humilde, porque Él da gracia a los humildes. ¿Quieres que Él te resista? Entonces sé orgulloso. Mire 1 de Pedro 5:5, el siguiente libro, 1 de Pedro 5:5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios quiere, oiga bien, terminar la obra que comenzó en usted. Es el deseo de Dios, el deseo del Señor Jesucristo, terminar la obra que comenzó en usted el día que usted fue salvo. A los filipenses Pablo les escribió en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere que usted y yo prosigamos en el 2021. Que nos extendamos hacia adelante hasta que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia. Cuide otras versiones del Evangelio, otro cristianismo. Cuide sus costumbres viejas, maleadas, mundanas. Ya déjelas, hermano. Viva como el Señor quiere que usted viva. Imite a Cristo. Cuide su carne, crucifíquela. Despójese del viejo hombre, porque le va a ser un terrible estorbo en su crecimiento espiritual. Y cuide su corazón del orgullo, de la soberbia. Manténgase humilde para que el Señor le siga dando de su gracia. ¿Se acuerda que Pablo escribe a los Corintios, terminando su primera epístola, y dice: por la gracia de Dios soy lo que soy? He llegado hasta donde yo estoy por la gracia de Dios. Hermanos, que esa gracia no sea estorbada en su vida cristiana.
Cuide estas cosas, porque son estorbos que fueron para los Gálatas y siguen siendo para el cristiano el día de hoy. Vamos a orar, todos ojos cerrados, Señor.